one, the only. ¿Cómo debe ser la sensación de estar al borde de la cornisa? Un paso más, una derrota, y al vacío. Hoy vamos a hablar de 5 nombres pesados en UFC. Campeones, leyendas, pero que hoy los resultados están en su contra y la presión es cada vez más grande. Esto no es hate, es el deporte más brutal del mundo, y en UFC la nostalgia duele. Estos son los 5 peleadores que están a una sola derrota de estar acabados. Robert Whittaker, el Reaper, ex campeón indiscutido del peso mediano, uno de los mejores strikers defensivos que tuvo la era moderna. Pero el tiempo, las guerras y los rivales lo fueron rompiendo, literalmente. Después de años dominando, Whittaker empezó a mostrar señales claras de desgaste, primero con la derrota inesperada ante Dricus du Plessis en julio de 2023, una pelea donde no se lo vio cómodo, ni agresivo, ni con hambre, y después con su caída más dura, en UFC 308, cuando Khamzat Chimaev lo sometió en el primer asalto con una guillotina rápida y brutal que, según Dana White, le fracturó la mandíbula, dejándolo casi un año fuera. Ahora vuelve, pero UFC no le da un regreso tranquilo, le tira un reto durísimo. Reinier de Ridder, ex doble campeón de One Championship, peso mediano y semipesado, con 20 victorias, 13 por sumisión y 5 vía knockout. El neerlandés viene de apagar a Bo Nickal, la promesa de oro del wrestling yankee. Lo dominó desde el arranque, lo dobló con rodillas y lo hizo ver como un amateur. El invicto de Bo no valió nada. De Ridder es fuerte, metódico, con un jiu-jitsu afilado que no te perdona. Whittaker quiere demostrar que todavía está en la élite. Tiene un 84% de defensa de derribos, uno de los más altos en la división, y su striking sigue siendo top, con entradas explosivas, defensa en ángulos y ese jab que frustró a tipos como Romero, Cannonier o Till. Esta pelea define su lugar en la historia reciente. Si gana, sigue vigente, vuelve al top 3 y puede pedir revancha contra du Plessis o una última oportunidad por el título, pero si pierde, probablemente ya vimos las últimas noches de gloria del Reaper. Jamahal Hill, increíblemente, fue campeón de peso semipesado hace poco, en enero de 2023, cuando venció por decisión unánime a Glover Teixeira en una pelea brutal de 5 asaltos en Brasil, donde sorprendió con volumen, control de distancia y un buen cardio, algo que pocos esperaban. Pero desde que se rompió el tendón de Aquiles entrenando, todo cambió. Estuvo casi un año fuera y desde su regreso dio vergüenza. En UFC 300, volvió para enfrentar a Alex Pereira y lo noquearon de manera brutal en el primer round con una bomba de izquierda. Hill cayó mal, lento, sin reflejos, y muchos empezaron a preguntarse si había vuelto demasiado rápido. Después vino Jiri Prochazka, una pelea donde se lo vio completamente superado, sin ritmo, sin potencia. Lo dominaron en el striking y ni siquiera intentó algo nuevo o sorprendente. Y más recientemente, perdió por decisión unánime frente a Khalil Rountree Jr. en una pelea larga, sin brillo, sin alma, donde su falta de movilidad fue evidente. El boxeo que antes era su fuerte hoy parece sin fuerza, predecible, y su defensa estática lo vuelve vulnerable. 3 derrotas consecutivas, movilidad comprometida, 0 fuego y lo más grave, ya tiene fama de aburrido. Incluso Magomed Ankalaev salió a ningunearlo, diciendo que ni vale la pena nombrarlo como posible rival. Hoy, Jamahal Hill está más que en la cuerda floja. Si pierde una más, no solo queda afuera de la conversación por el título, sino que puede pasar de ser ex campeón a ex UFC. Israel Adesanya, uno de los peleadores más influyentes del peso mediano, fue un campeón dominante, uno que era show dentro y fuera del octágono. Pero hoy, su presente es negro. Desde que recuperó el cinturón noqueando a Alex Pereira en 2023, su carrera dio un giro inesperado.
Parece que dejó todo el aura en ese golpe. Perdió el título con Sean Strickland en una de las sorpresas más grandes del año, una pelea donde lo presionaron, lo neutralizaron y no mostró respuesta. Después vino Dricus du Plessis, y ahí fue aún peor. Adesanya fue finalizado por sumisión en el segundo round, algo que jamás había sufrido en su carrera de MMA. Ya no era solo un tema de estrategia, se lo notaba lento, predecible, sin fuerza en las manos. Y lo más duro fue lo último. En febrero de este año, en Arabia Saudita, enfrentó a Nassourdine Imavov. Izzy arrancó con algo de ritmo, pero al final del primer round recibió un derechazo que lo tambaleó. Y en el segundo, Imavov lo cazó con una derecha limpia que lo mandó a dormir, noqueado, desparramado, intentando ponerse de pie. 3 derrotas al hilo. Una por decisión, una por sumisión y otra por nocaut. Completo. Y lo que más preocupa no es solo el récord, es la sensación. La chispa ya no está. Michael Bisping dijo que el fuego se le apagó y hasta Dana White, que siempre lo bancó, ahora lo observa en silencio. Tiene 35 años, más de 100 peleas de kickboxing en la espalda, un desgaste lógico. Hoy, Izzy ya no es campeón, ni contendiente, ni siquiera main event asegurado. Si pierde una más, puede pasar de ser una leyenda a solo ser ese tipo que le ganó una vez al Poatan. Charles Oliveira, ex campeón del peso ligero, dueño del récord histórico de finalizaciones en UFC y protagonista de una de las historias más impactantes de superación. Pero hoy, su lugar en la élite pende de un hilo. El 28 de junio de 2025, en UFC 317, Charles enfrentó a Ilia Topuria por el cinturón vacante de peso ligero. La expectativa era gigante. 2 finalizadores, 2 estilos opuestos. Pero la pelea duró 2 minutos. Topuria lo durmió con una combinación brutal, derecha seca y un gancho que mandó a Oliveira directo al piso, noqueado, desconectado, un knockout que heló el ambiente. Después de la pelea, Charles fue brutalmente honesto. Nunca me habían noqueado así. No sabía ni qué había pasado. Admitió que no siguió la estrategia, que quedó estático, sin meter patadas, sin moverse, y lo pagó, carísimo. Ese knockout dejó su récord en 35 victorias y 11 derrotas, pero más allá del número, lo dejó en el limbo competitivo. Su regreso se rumorea para noviembre o diciembre, aunque es difícil, y si vuelve y pierde otra vez, Charles va a quedar fuera de la órbita principal. Ya no va a ser considerado contendiente, y UFC lo va a correr del foco, como ha hecho con otros ex campeones. El legado de Do Bronx está intacto. Él siempre será nuestro campeón. Pero en este deporte, el presente es todo. Y su próxima pelea será un quiebre en su historia. Max Holloway, el bendecido. Un peleador con alma, un artista del volumen, un tipo que pelea con el corazón por delante, 33 años y con guerras inolvidables encima. En abril de 2024, en UFC 300, Holloway protagonizó uno de los momentos más épicos en la historia. Enfrentó a Justin Gaethje por el cinturón BMF, y a falta de 5 segundos, lo llama al centro del octágono, se planta, intercambian, y Max lo duerme con una derecha perfecta. Knockout histórico. Arena de pie, y la leyenda está viva. Pero el cuento de hadas no duró mucho. En octubre, en UFC 308, subió de nuevo esta vez contra Ilia Topuria, y lo que parecía otra noche grande terminó siendo pesadilla. Topuria lo cazó con una bomba en el tercer round y lo noqueó brutalmente. Primera vez en su carrera que Holloway cae así. Después de eso, tomó una decisión clave: dejar definitivamente la división pluma. Ya no más cortes extremos. Y hoy se encuentra en un momento clave de su vida y carrera. Es la vuelta a la gloria o caer al abismo.
UFC 318, el 19 de julio, en Nueva Orleans, frente a Dustin Poirier, en lo que será la pelea de retiro de Poirier y, además, una trilogía personal entre leyendas. Max tiene la chance de cerrar esa rivalidad con una victoria y, de paso, defender su cinturón BMF. Pero no solo eso, lo va a dejar muy cerca de una oportunidad de título contra Ilia Topuria, el mismo que lo noqueó meses atrás. Pero si pierde, si cae ante Poirier, podría ser su última gran noche en la cima. Se convertiría en el único peleador con 0-3 en 2 trilogías diferentes. Perdería su cinturón y, encima, contra un peleador que se retira, lo que lo dejaría a kilómetros de una oportunidad de título. El legado de Max es intocable, pero su siguiente pelea es clave. Mantenerse en la cima o que pase lo que a nadie le gustaría ver, un Max Holloway irrelevante. Estos son 5 nombres que están en la cornisa. Una derrota más, una noche equivocada, y su tiempo en la cima del UFC estará acabado. Hoy siguen ahí, entre luces y presión. Y esto no es hate, es el deporte más brutal del mundo. Es lo que pienso. Pero ahora, ¿qué pensás vos? ¿Qué caída te dolería más? ¿Quién puede caer primero? ¿Y quién va a dar vuelta a la historia? Deja tus comentarios y debatamos de peleas.